Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en esta jornada, en este día viernes 26 de octubre de 2018, los días viernes, para conocer lo que hay tras cada noticia, nos acompaña el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado, porque bueno, hay temas nacionales, temas internacionales que igual tienen cierta correspondencia y queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está usted, Juan Andrés? Buenos días, bienvenido. Hola Sergio, buenos días y muchas gracias por la invitación, pues. Bueno, vamos atento al diálogo. ¿Cómo no? Bueno, vamos enseguida a abrir algunas páginas de carácter internacional, Juan Andrés, para luego situarnos con algunas correspondencias acá en nuestro país. Juan Andrés, este fin de semana, este domingo, son las elecciones en Brasil. ¿Cómo la sociedad brasileña y regional, Juan Andrés, se plantan frente al posible triunfo de Bolsonaro según las distintas encuestas? ¿Qué significaría, Juan Andrés, un triunfo por sobre un 5%, por sobre un 10% o más? ¿Es lo mismo? ¿Da lo mismo el porcentaje? ¿Cómo se observa en temas generales, para ir luego a uno específico, estas elecciones del domingo próximo, Juan Andrés Lago? Yo creo, Sergio, que por cierto no da lo mismo en primer lugar el resultado, y tampoco efectivamente, tal como usted señala, da lo mismo la diferencia que podría darse. Las dos cosas tienen una altísima significación. Uh-huh. Yo creo que lo que hay que colocar en el centro, Sergio, con mucha énfasis, es que en Brasil, en Ecuador, en Argentina, en Cuba, en Uruguay, en fin, prácticamente en Venezuela, por cierto, en Nicaragua, en todos los países de nuestra región se está haciendo sentir con mucha fuerza el plan norteamericano por revertir esta tendencia que construyeron los pueblos en lucha en nuestro continente en las décadas recién pasadas, y que derivaron en gobiernos progresistas, democráticos, de izquierda, transformadores, como fueron los dos gobiernos del presidente Lula da Silva y como era el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Y yo creo que este es un dato clave para comprender lo que está pasando, porque lo que está cursando en Brasil es una definición de carácter estratégico, una definición que va a impactar en toda la región y, por cierto, también en Brasil. Y me parece que lo que explica en primer lugar y en segundo lugar y en tercer lugar lo que está ocurriendo en Brasil es la ofensiva norteamericana, tal vez. Esto hace que pensemos con mayor profundidad en cada país y también entre los pueblos y entre las fuerzas democráticas lo que significa esta intervención norteamericana, el peso que tiene, la forma que adquiere desde el punto de vista de la judicialización de la política, los golpes blandos, los golpes institucionales, el desprestigio de la política, el definitivamente empujar en la dirección de pasar por ciertos estándares básicos de los estados nacionales en cuanto a separación de poderes, como en el caso de Brasil. En ese contexto, por cierto, uno puede hablar de situaciones que efectivamente uno dice, bueno, se tendrían o deberíamos enfrentar de otra manera, porque tenemos un adversario con mucho poder que lo que está buscando es tumbar los procesos democráticos que se abrieron paso, como digo, con carácter transformador hace algunas décadas. Y ese es el rasgo principal. Ahora, por cierto que dentro de los países y en cada país hay subjetividades, hay situaciones que tienen mucho que ver con lo que significa las intenciones de voto, ¿no? Los problemas de desigualdad, los problemas de corrupción, los problemas que tienen que ver con el poder de la delincuencia, el narcotráfico, en fin, hay como muchos factores
que en algún momento incluso sectores tan fascistas y reaccionarios como el que representa Bolsonaro acogen de alguna manera, se reflejan. Yo creo, Sergio, que en Chile no tenemos que cerrar los ojos, porque si uno mira el gobierno de Piñera, las cosas que está haciendo Piñera, los gestos que está tomando, las definiciones que está haciendo, yo me atrevería a decir con claridad de que Piñera se siente y su gobierno bastante identificado con el gobierno norteamericano de Trump, y también está abriendo paso a una eventual alianza política contundente con Bolsonaro si es que gana la elección. Y por tanto, a esa derecha extrema la tenemos en Chile ya, no es que vaya a venir, la tenemos. Y la tenemos hace rato. Y creo que en ese sentido también es un aprendizaje, o sea, las derechas reaccionarias en nuestro continente pueden tomar distintas formas, distintos rostros, pero siguen siendo las derechas atávicas que lo que están buscando simplemente es revertir lo que se ha producido desde el punto de vista de las transformaciones en nuestra región. Ese es para mi gusto el tema, y frente a esa situación efectivamente hay que evaluar lo que significan los procesos de transformación en términos de participación popular, social, en términos de enfrentar situaciones que afectan a la ciudadanía y que son problemas reales que la ciudadanía tiene, como en el caso de Chile, por ejemplo, acabamos de tener una manifestación nacional bastante contundente sobre el tema previsión, sobre el tema de las AFP, sobre el tema de las pensiones indignas, y así también hay otros temas que creo yo que tan despectivamente el ministro de Hacienda ha dicho que este gobierno no está gobernando ni legislando para la calle. Eso se lo he escuchado yo varias veces también a Piñera, y también se lo he escuchado a otros que desde la élite fatigada que tenemos en nuestro país reaccionan así. Por eso creo que hay una serie de componentes que yo pienso, Sergio, que deberíamos mirar con mayor atención respecto de lo que está ocurriendo en Brasil y la fuerza inusitada que en tan corto tiempo ha tomado esta ultraderecha reaccionaria. Ahora, Juan Andrés, de visita en nuestro país, Íñigo Errejón, un parlamentario español, uno de los máximos dirigentes de Podemos, de España, señaló que lo de Bolsonaro en Brasil es una alerta para el continente y un posible fracaso para nuestra democracia. Él hizo un llamado a ofrecer más seguridad y garantías a la población, porque si no, dice, en el miedo, la incertidumbre y la precariedad se crean monstruos así. Ahí ha mencionado algunos temas importantes, el miedo, la incertidumbre, la precariedad, que de alguna forma también los medios de comunicación, especialmente los audiovisuales, se encargan de profundizar o crear ese pánico en la población misma. Ahora, el propio gobierno también lo ha hecho, incluso Piñera se ha vestido por ahí en sus salidas nocturnas con carabineros a decir que la delincuencia. ¿Hay algo de eso también en nuestro país y algo de eso? Pero que mire, lo plantea Íñigo Errejón? Claro, Sergio, lo que usted es un experto en comunicaciones y en eso ha escrito incluso columnas bien significativas. Es lo que ha hecho el Canal 13, es lo que han hecho varios medios poniendo de relieve un supuesto estudio que coloca a Chile en el 8º lugar de los países del mundo que tienen el mejor sistema de pensiones. En fin, es decir, aquí hay una construcción de falacia y una direccionalidad mediática hiperconcentrada que es brutal. Ahora, yo no soy muy dado, Sergio, a escuchar o a darle tanta relevancia a opiniones que vengan del eurocentrismo, incluido los compañeros del Podemos, pero respeto sí obviamente sus opiniones. Pero mire, en nuestra historia, Sergio, chilena, la propia, fíjese usted cuál fue el símbolo que tomó la dictadura de Ibáñez, la escoba. La escoba, ¿para barrer con qué? Para barrer con la política, la corrupción, en fin. ¿Cuál fue una de las consignas que tomó el fascismo en Chile? La derecha, para estimular una movilización de masas en contra del gobierno de Salvador Allende, porque movilización de masas existió en contra del gobierno de Salvador Allende. Y yo creo que cerrar los ojos, de verdad que eso sí que es peligroso. O sea, el fascismo en Chile tuvo un apoyo de masa y abrió paso al golpe con un apoyo de masas que venía desde la derecha y desde el centro político. Y había gente que creía que efectivamente un golpe y una dictadura militar iba a resolver los grandes problemas de esta naturaleza. Fíjese usted lo contradictorio. El narcotráfico y las adicciones
duras en este país crecieron bajo la dictadura de Pinochet. Crecieron bajo la dictadura de Pinochet. Ahí se fraguaron los principales negocios de lavado de dinero y de narcotráfico en nuestro país. Y ahí se generalizó la adicción de la coca dura, de lo que significa la pasta base, en fin. Y eso ha seguido. Entonces tampoco es tan cierto que desde el punto de vista de la realidad, la derecha y estos ultranacionalismos en Chile, estamos hablando de Chile, sí, hayan efectivamente resuelto o enfrentado este tipo de situaciones. Y yo creo, Sergio, que efectivamente nosotros como izquierda tenemos ahí un tema de evaluación descarnado que hacer, porque mi opinión y mi análisis es que en Chile el proceso de reforma en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y de la nueva mayoría no fue lo que provocó la derrota y el triunfo de la derecha y de Piñera, porque no creo que tal cual como lo muestran los estudios y los estudios de subjetividad serios de este país, no creo que la sociedad chilena que vota, porque hay una parte de la sociedad chilena que no vota y que es muy alta la cantidad de gente que no está votando, y que no está votando porque no quiere votar, porque siente que la politiquería, el desprestigio, la desafección, la corrupción son cosas que simplemente han distanciado de los 90 a la fecha, han distanciado a una parte importante de la ciudadanía de las elecciones, que son un factor fundamental de una democracia representativa y, si quiere ser, legítima, ¿no? Se cayó a pedazos esta idea de que el voto voluntario era parte de una expresión democrática, porque ocurre que el voto voluntario lo que demostró fue esto que estoy señalando, y por otro lado debilita objetivamente el sistema electoral, que es uno de los indicadores más fuertes de una democracia. Pero digo esto, Sergio, porque creo que efectivamente en Chile hay asuntos estructurales que afectan a la ciudadanía severamente. Las pensiones indignas están afectando a lo menos a 3 generaciones. Es decir, estamos hablando de una situación a partir de la cual hay gente que no tiene cómo vivir cuando llega a una determinada edad, no tiene cómo vivir, ni siquiera puede pervivir. Finalmente son otros los que se hacen cargo de ellos, finalmente terminan en una situación paupérrima, indigna, brutal. Son por lo menos 3 generaciones. Y ocurre que a esas 3 generaciones usted le dice en su cara, como una bofetada que duele y hiere, que somos el país octavo en el mundo con el mejor sistema de pensiones. O, dicho por gente de centro o centro izquierda incluso, bueno, no tenemos otra forma de resolver esto que hacer pequeños parches al sistema de negocio que representa la AFP. Entonces, eso es lo que produce una indignación y que eventualmente puede derivar en una opción ultraderechista. También existe un problema serio con el tema de la precarización y el problema de los salarios. Es otro problema que va por décadas en nuestro país. O sea, uno de los elementos que tienen que ver con el descontento estructural de la sociedad chilena se relaciona directamente como causa y efecto con los salarios y con la precarización creciente. Y usted entonces volvemos a repetir, hay sectores de la política chilena que le dicen, bueno, pero estos son los salarios que podemos tener, son los salarios de mercado. Otros dicen, bueno, preferimos que haya precarización a que haya menos trabajo, o sea, más trabajo precario, pero por lo menos que exista trabajo precario, ¿no? Hay otros que le dicen a usted que para financiar las políticas públicas y necesitamos mantener la macroeconomía, entonces dicen seamos serios. O sea, hay un ocultamiento de lo que está pasando en la sociedad realmente. Le menciono salarios, precarización, le menciono pensiones y le menciono inseguridad ciudadana, sí, que es otro gran problema de la sociedad chilena. Nosotros tenemos aquí un tema de narcotráfico, el otro día fue portada de un periódico, ¿no? Una actividad de niños en una comuna popular de Chile, de Santiago, se ve interrumpida por una balacera, Sergio. Sí. Entonces, no cerremos los ojos. Yo creo que lo que hace que efectivamente estas monstruosidades fascistas como Bolsonaro adquieran cierto poder en sociedades como la nuestra es la falta de democracia y la falta de justicia social. Eso finalmente es lo que está afectando y lo que está haciendo aparecer a fuerzas ultraderechistas como la que representa aquí el propio Piñera, Sergio.
El Proyecto Piñera hoy día está empujando en la dirección de transformarse en un gobierno que abre paso a políticas de esta naturaleza. Su relación con Trump, su relación con otros presidentes derechistas, con Macri, que tiene una crisis social de magnitudes en Argentina, pero de magnitudes. A mí me parece que necesitamos mirar la realidad tal cual como es. Y en ese sentido creo que efectivamente lo que origina esencialmente estos monstruos neofascistas y derechistas en nuestra región, que los tenemos ya al interior de nuestro país, es efectivamente los déficits en conciencia social, en participación ciudadana y en justicia social que van alimentando una rabia, una indignación que se canaliza a veces en esa dirección. Bueno, usted, Juan Andrés Lago, nos ha señalado, ha utilizado un concepto, una idea que es bastante interesante, que hay que hacer un análisis descarnado justamente de la propia acción, tal vez autocrítica, para que puedan emerger nuevas ideas. En ese sentido, Revolución Democrática hizo un llamado al Partido Comunista, hizo un llamado al Partido Socialista a pensar en conjunto un proyecto político de izquierda, señaló Rodrigo Echecopar, el presidente de esta colectividad. Usted lo ha dicho justamente en este espacio, que la política en general del Partido Comunista es justamente incentivar, promover este tipo de acciones. ¿Se valora este tipo de iniciativa de otros partidos y que apuntan justamente en esa dirección y que se ha dicho acá en este espacio, por cierto? Claro, Sergio, mire, nosotros estamos desde hace ya un tiempo. Nosotros hicimos una definición que yo la pongo de relieve hoy día. Tempranamente hicimos una definición política de magnitudes, que fue cuando, después de la segunda vuelta presidencial, con el triunfo de Piñera y la derrota nuestra, nosotros hicimos una reunión del Comité Central del Partido, y en esa reunión lo que planteamos fue la necesidad de empujar, producto del nuevo cuadro y producto de lo que estaba ocurriendo en el país, lo que podía venir y lo que deberíamos hacer para revertir esta situación desde el punto de vista táctico y estratégico. Nosotros planteamos la necesidad de una convergencia social y política que no excluya ninguna fuerza de ninguna dimensión. Y planteamos también la necesidad de colocar en el centro no los temas que yo diría en algún momento los tenemos que ver descarnadamente, pero hoy día es fundamental colocar los temas de contenidos programáticos, los que tienen que ver con las demandas sociales, los que tienen que ver con asuntos que son, como lo decíamos recién, son fundamentales para la sociedad, fundamentales. Entonces creo que en ese sentido la definición que nosotros hicimos tiene que ver con eso. En nuestra conferencia nacional reciente, el partido lo que dijimos fue que necesitamos un nuevo proyecto nacional de desarrollo para Chile, porque el neoliberalismo y los gobiernos que tienen, sea porque no tienen otra posibilidad, o sea porque son partidarios del neoliberalismo en forma y contenido, no van a tener la posibilidad de generar políticas públicas bajo una macroeconomía de esta dimensión. Y por lo tanto necesitamos urgentemente un nuevo modelo de desarrollo que política y socialmente se tiene que sustentar en grandes mayorías nacionales activas y participando, no en mayorías nacionales pasivas, porque sabemos que al frente tenemos un enemigo y un adversario político con fuerza, con mucho mayor fuerza que la que tenía antes, que la derecha. Perdone, Sergio, permítame, pero yo no creo que en este momento el análisis de la situación política chilena nos haga concluir de que la derecha y su gobierno están pasando por una situación de fragilidad o debilidad. No es así. De nuevo, miremos la realidad. Y creo que en ese sentido la necesidad de una convergencia social y política es fundamental por donde usted la mire. Pero concuerdo con usted, y por eso valoro lo que ha hecho el presidente de RD, en el sentido de colocar este punto. Lo discutíamos y lo conversábamos con fuerzas autonomistas, tanto izquierda autonomista como movimiento autonomista, izquierda libertaria, Nueva Democracia, en el seminario en que participamos en Iquique, con Hugo Gutiérrez y con ellos mismos. Discutíamos este tema, discutíamos el tema de la necesidad de que Chile y de que la izquierda chilena abra los ojos más, miremos más lo que significa Asia-Pacífico, lo que significa la relación de Estado a Estado, lo que significa la importancia que tiene China como un aliado estratégico de países
por los cuales por lo menos se relacionan respetando la asimetría y no el imperialismo norteamericano, que lo que ha hecho es simplemente violentarnos y sacarnos y extraernos las riquezas de todo plano, de todo nivel. Entonces son temas que a mí me parece tienen que ver con esta necesidad de un proyecto de desarrollo nacional nuevo que obligatoriamente, necesariamente debe superar el neoliberalismo. No tenemos alternativa, sino lo que va a ocurrir es que vamos a plantear programas que después no vamos a poder cumplir, y eso es muy grave. Usted, Juan Andrés, ha estado en distintas localidades del país, escuchando justamente a la gente, conversando con autoridades políticas, con parlamentarios en general, escuchando a las bases de alguna forma. ¿Siente usted un nexo, una unión, correspondencia entre lo que dicen y exigen las bases a sus dirigentes y lo que plantean los dirigentes? Se lo pregunto porque hay una decisión que fue recientemente tomada el día lunes, recién pasado, decisión que tomó Convergencia Progresista, este conglomerado del PPD, PS, Partido Radical, y que exige en la urgencia misma activar, dicen ellos, las reuniones bilaterales y las conversaciones con el resto de los partidos de la oposición. Esto lo planteaba el día lunes Álvaro Elizalde, Heraldo Muñoz y también el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado. Y en ese sentido iba esa pregunta, porque pareciera ser que la base, la gente, está exigiendo a su dirigente, a ver, oye, bueno, pongámonos rápido a conversar porque la derecha está desmantelando todo, pareciera ser, ¿no? Mire, yo creo que lo urgente y necesario es avanzar en la perspectiva de una mesa común. Y cuando quiere usted armar una mesa común, no deja fuera a nadie cuando empieza a armar la mesa. Ahora, hay procedimientos que lamentablemente producen situaciones reales. Es decir, cuando se configura Convergencia Progresista, previamente a eso, en nuestro sector a lo menos, se producían reuniones donde participaba el Partido Comunista. Y ocurre que por la constitución de esta Convergencia Progresista, al Partido Comunista se le dejó de invitar a esa reunión. Eso es un hecho. Usted después puede decir, mire, ¿sabe qué? No, si no queremos que nadie esté excluido. Bueno, pero ya conformó no sé, coalición, coordinación, lo que usted quiera, pero ya la conformó. Y dejó afuera a un partido que incluso, a dos partidos que incluso antes estaban participando en esa mesa. Entonces, creo que las señales en este caso son concretas y son reales, o sea, no son inventadas. Producen más ruido que proactividad. Yo siento que necesitamos todas y todos hacer el esfuerzo para que esta mesa común sea de verdad mesa común y entre iguales. No le veo problema a aquello. Y si es necesario avanzar lenta pero intensivamente en esa dirección, hagámoslo. Pero creo que es fundamental en este momento colocar en el centro lo que es principal, y son los acuerdos programáticos y de contenidos políticos y de alianza para derrotar a la derecha y para tomar la senda de las transformaciones en nuestro país. Para mi gusto eso es lo principal. Yeah. No digo que lo electoral no sea importante, pero cuando lo electoral parece ser que a algunos partidos se les transforma en el casus belli, es decir, condición sine qua non para la configuración de entendimiento, creo que más que ayudar complica las cosas. Miren lo que pasó con el llamado que hizo Camilo Escalona, un avesado dirigente político. ¿No? No pasaron 2 días y fue explícitamente rechazado por el Frente Amplio. Entonces, claro, hay prioridades. Yo no creo que hoy día sea la prioridad, Sergio, empezar a hablar de... No porque no sea importante, sino que porque no es la prioridad hoy día. Hoy día, empezar a hablar de la necesidad de primera, de segunda vuelta, creo que es no ver el proceso complejo que necesitamos hacer en este momento. Ahora, porque la derecha, por ejemplo, Juan Andrés Manuel José Osandón, junto a otros dirigentes políticos de la derecha, bueno, qué decir, la intendenta metropolitana Carla Rubilar, está trabajando una estrategia electoral para la elección popular de los gobernadores regionales 2020, para la elección de los alcaldes también. Hay algunos candidatos que suenan ahí en estas tiendas políticas, y que ellos dicen, bueno, las elecciones están a la vuelta de la esquina y deben apresurarse. Sobre las elecciones, primero, el gobierno no entrega hasta el día de hoy las atribuciones correspondientes mediante los proyectos
a quienes ocupen esos cargos. Serán gobernadores tal vez sin mayores atribuciones. Y segundo, ¿qué dice la oposición al trabajo en conjunto sobre estos temas que están también ahí a la deriva? Mire, yo creo, Sergio, que le repito, objetivamente lo que nos guste o no, pero a mí no me gusta, pero tenemos una dispersión política, eso es evidente. Yeah. Y creo que puede ayudar mucho a superar esa dispersión política el protagonismo del sujeto popular chileno, que se expresó tan significativamente en la protesta nacional contra el sistema previsional, no más AFP, y en el cual yo creo que se produjo una convergencia notable entre la Central Unitaria de Trabajadores y el movimiento No Más AFP. Yo creo que eso es algo muy importante desde el punto de vista de la direccionalidad política de los procesos que necesitamos construir con plena convergencia, en todos los planos, incluido el electoral. Pero le menciono esto porque creo que, bueno, se viene el paro nacional activo que ha convocado la CUT para el 8. Y yo creo que esa va a ser otra demostración de fuerza social y política significativa. A mí me parece que las fuerzas políticas que están por la transformación, creo yo, tienen la oportunidad de mostrar su vocación de transformación social, de defensa a las mayorías nacionales, respaldando este tipo de movilización, apoyándolas. Nadie dice que se tengan que tomar poco menos que a troche y moche la dirección de estos procesos, pero es que llegó la hora de que efectivamente estas manifestaciones sociales y populares tan importantes como la que le menciono tengan significación política también, marquen la agenda. Yo he escuchado con mucha atención, por ejemplo, el planteamiento de la CUT respecto de que para ellos hay ciertas materias que ni siquiera se debería legislar, porque si se da, de acuerdo al procedimiento que tiene la institucionalidad parlamentaria de este país, la posibilidad de la derecha de iniciar procesos legislativos, las cosas pueden terminar peor incluso de lo que están. Porque este gobierno lo que ha ido buscando son mecanismos para hacer retrotraer incluso leyes aprobadas. Por lo tanto, yo diría, las bancadas, los partidos que tienen representación parlamentaria, tienen la oportunidad de tener más sintonía con el mundo social organizado, porque qué duda cabe que en este país la CUT, el Colegio de Profesores, el No Más AFP, los medioambientalistas, los que están luchando por terminar con esta zona de sacrificio, en fin, son el sujeto popular que emerge en este país y que para mi gusto puede, insisto, jugar un papel más que significativo en la direccionalidad política de este proceso de convergencia en el cual estamos empeñados. Y creo que en ese sentido el desmuelón se lo demostró, Sergio, demostró el impacto que tuvo en la sociedad chilena positivo, antes había sido la revolución pingüina. En fin, o sea, lo que pasa es que en este país hay que mirar bien la realidad, yo insisto. Y mirar la realidad es mirar a estas expresiones sociales y populares que se están abriendo camino sobre la base de demandas más que legítimas, porque la verdad es que Quintero, Puchuncaví y no sé cuántas ciudades más que están siendo agobiadas por problemas medioambientales severos, muestran que la sintonía entre lo político y lo social hoy día está sobre la base de reconocer las angustias sociales, las demandas sociales y ahí empujar estas correlaciones. Bueno, no alcanza, nos pilla el tiempo, Juan Andrés, hay distintos temas que abordar que están ahí en el tapete, que se requiere justamente saber lo que hay tras cada noticia y al cerrar, bueno, usted mencionaba la zona de sacrificio, mencionaba el paro de la Central Unitaria de Trabajadores, jueves 8, el 8 de noviembre. Recordar que el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile este miércoles daba a conocer el aumento de la cesantía en nuestro país en un punto porcentual, pero también destacó algo que es bastante grave, que es el notable aumento de la cesantía en las mujeres, casi un 8,5% a nivel nacional, lo que ha preocupado a las autoridades. Y ayer jueves justamente la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, se refería en este mismo espacio a este 8,5% de cesantía de la mujer, algo notable y muy, muy grave, que por supuesto esperamos que también estén ese día jueves, ese día 8 de noviembre, movilizada en esta convocatoria que realiza la Central Unitaria de Trabajadores. Juan Andrés, muchas gracias y bueno, estamos a la expectativa.
Bueno, gracias Sergio, pues un saludo para usted y para nuestras auditoras y auditores. Muy bien, cerramos este capítulo, esta jornada de día viernes 26 de octubre, acá en Entre Telones, el informativo de la red de emisoras Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.